Es, bueno, lo que sí he experimentado es que cuando hay algún dolor físico, dolor de cabeza, en fin, algo que no funciona bien, esta atención es prácticamente muy difícil. Lógicamente, cuando hay un dolor, se dice que si se observa atentamente el dolor, este dolor desaparece. Pero realmente cuando hay un dolor, observarlo atentamente es extremadamente difícil. Entonces yo quería hacerte una pregunta. Para mantener esta atención expectante, ¿es necesario o aconsejable por lo menos que el vehículo físico tenga una determinada nivel de vibración, una purificación, unas células nerviosas que se hayan modificado o destruido o construido de forma distinta? Es que nosotros utilizamos esta señal de expectación y estamos evidentemente en los sentidos, ¿no? O la vista, o que sea. Y luego también un mecanismo interno como puede ser el sistema nervioso, el cerebro. Entonces, para conseguirlo, ¿no? O sea, parece que vemos claramente que hay que hacerlo, pero lo que no vemos es cómo hay que hacerlo. O por lo menos cuando se pone en marcha el sistema, pues no funciona, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta una cosa muy fundamental, y es que el discípulo, o los que están dentro de un camino espiritual, se sensibilizan entéricamente y por lo tanto físicamente son más sensibles que los demás y acusan más profundamente el dolor físico. Entonces el problema de la serena expectación casi que diría que es psicológico, más hacia el mundo interno que al externo. Pero cuando hay una serena expectación ya que es sostenida, el dolor físico llega a amortiguarse o desaparecer por completo también, porque constituye una etapa de la vida del discípulo que ha de trascender, la de la sensibilidad, porque como dice el tibetano, la sensibilidad en el discípulo es una prueba de evolución y al propio tiempo una prueba de sensibilidad kármica. El karma de un discípulo es la sensibilidad, y eso lo digamos frecuentemente, que sufrimos más que los demás, pero gozamos más que los demás también, en todos los aspectos, en todos los niveles, físico, emocional y mental. Aquel caso del discípulo desesperado para alcanzar la verdad, para descubrir la verdad. No hay suplicio que pueda compararse con el dolor del discípulo cuando quiere descubrir la verdad y será incapaz de hacerlo. El porqué, por ejemplo, el porqué de la creación. Vamos, yo solo en la experiencia me he pasado horas de dolor preguntándome por qué del universo, porque no le veo un fundamento, por qué nacer, morir y volver a nacer, y para qué, y por qué, y porque Dios tiene, cuando he tenido buenas nociones, he aprendido a callar y a no hacer preguntas, y entonces he empezado a vivir. Por eso cuando se habla de Agni Yoga es cuando ya eliminas toda pregunta. Primero, porque solamente Dios puede contestar ciertas preguntas. Y segunda, que el hombre siempre, a través de una pregunta, quiere una base de seguridades, que es lo que decíamos ayer. Y claro, diréis, es que siempre dice lo mismo, es que no hay otra verdad que esta. ¿Qué es esta? Es esta condición, digamos, esta condición que tiene el discípulo de hacerse sensible a la vida, y no simplemente a un vehículo. Cuando existe un contacto, por ejemplo, con el plano búdico, no existe dolor físico. Prácticamente ha desaparecido el germen del dolor, el germen de la enfermedad. Y el germen del deseo, entonces diréis que existe. Existe la intención que se está comunicando constantemente dentro de un cuadro de situaciones sociales. Está, digamos, de una u otra manera, comunicando. Existe también el fenómeno de radiación magnética. Y la consecuencia es que nadie puede curar si no es taumaturgo. Y taumaturgo es aquel que ha llegado a establecer contacto con cierto nivel del plano físico, donde existe la curación de todas las cosas y donde el discípulo iniciado adquiere el estado de samadhi. Y dice que el proceso de samadhi es el proceso de establecer contacto, no vía antakarana, sino liberándose la antakarana con el nivel búdico. Existe una conciencia desconocida que excluye el dolor por completo. Entonces, más que mirar cómo podemos liberarnos del dolor físico, es cómo establecer contacto con el nivel búdico, en donde existe
la curación de todos los males físicos, morales y mentales. Existe una paz tremenda. Y acerca de esas cosas hemos hablado tanto. Ahora bien, si una cosa, un dolor físico, lo observas desapasionadamente, lo cual es muy difícil, pero se puede establecer esta desasociación, el dolor va desapareciendo, porque en la expectación los latidos del corazón se hacen más amortiguados, incluso llegan a desaparecer. Si la sangre no lleva la energía al cuerpo en aquellos momentos, el dolor no se siente como se podía sentir en casos diferentes. Daos cuenta que cuando sentís un dolor, sentís el corazón está dentro de donde estáis sufriendo. Un dolor de muelas, y esto es muy frecuente. Si lo tenéis muy agudo, notaréis el tic-tac del corazón. Entonces no es yendo directamente a la muela, sino al corazón, que es donde está la sede de mierda. Si en lugar de mirar, por ejemplo, el dolor en la muela, o en la cabeza, o en cualquier órgano del cuerpo, miráis en el corazón, cuando el corazón está ralentizando sus latidos, entonces vais curando. Hasta que llegue al estado de samadhi, en el cual no existe respiración, y sin embargo hay vida. Es decir, que los intervalos entre una inhalación y una exhalación están prolongados, que prácticamente causa la sensación de que ya no está respirando. La base del yoga místico, de los grandes yogis, de los iniciados, es esta meditación en la cual los intervalos son tan largos que da la sensación de que no está respirando. Y en esta no respiración el dolor queda excluido, y queda excluido el karma, porque el karma viene con la respiración. Y el karma individual surge en el individuo cuando empieza a respirar, y consecuentemente al respirar viene el vacío del niño y empieza a llorar, y entonces en aquel momento místico empieza a obrar el karma, porque en tanto está en el devacana, en tanto que está sufriendo el proceso de la encarnación, el karma no está en expectación, porque los señores del karma están expectantes a ver lo que pasa. Y quien dice los señores del karma son los agentes de los señores del karma, y estas huestes de devas que son las que cuidan el cumplimiento del karma. Y fijaos bien, con tantos miles y millones de seres humanos, hay que llevarte el registro de cada persona, de cada una de las personas del mundo. Debe llevarse un registro que lleva un ángel especializado del plano mental, que está bajo las órdenes del señor Mahashohan. Ahí está el señor de los registros acásicos, en el cual se registra la parte de karma que cada cual debe consumar, cómo y de qué manera, y todo eso es muy interesante. Y prácticamente no lo estamos estudiando esto, estudiamos mucho las cosas, digamos, lo que tiene que ver con los maestros en relación con la humanidad, el discipulado consciente, pero estas cosas que son muy interesantes, por ejemplo los señores del karma, cómo actúan, y cómo cuando el hombre está expectante, los señores del karma están expectantes, y cuando la expectación del discípulo tiene que ver con la expectación del maestro, o dicho más sencillamente, cuando la atención del discípulo o el propósito del discípulo se pone en línea con la actividad de los señores del karma, el karma prácticamente desaparece. No existe una condición kármica en la vida del hombre. Existe un movimiento, naturalmente, un movimiento de la vida. Pero una cosa es que la vida se mueva y otra cosa es que se mueva el karma al moverse la vida. Son dos cosas que, como el dolor, hay que disasociarlo. El observador del observado. El observador es yo, y el observado el problema es la enfermedad o el dolor. Cuando existe disasociación, el dolor desaparece. ¿Qué es lo que hacen los hipnotizadores? Hacen una separación transitoria entre el observador y el observado, entre el hombre que sufre y el dolor. Y miren la conciencia, porque la que sufre es la conciencia en definitiva.
que es lo que nos hace sufrir, nos hace gozar. Y cuando eso desaparece, cuando existe una armonía tremenda entre el hombre, digamos, y su vehículo, el dolor ya no existe. Pero esto viene a través de muchos siglos, digamos, de preparación técnica. Y ahora estamos hablando de yoga y hablamos de la yoga como el sumum de la perfección para aquellos que han alcanzado la absoluta integridad del yoga, pero realmente el yoga, Agni Yoga, es el yoga de los iniciados. Y decir Agni Yoga, decir toda la serena expectación, que es el método, que es el sistema de la nueva era, para establecer contacto con el yo, constituye el aspecto más avanzado de los discípulos y constituye también una prueba iniciática. El proceso del yoga es la iniciación de la yoga. Los demás prepararon simplemente los vehículos. Y hay que distinguir entre la integración de los vehículos y entre la iniciación. Una persona puede estar integrándose primero físicamente, después integrando el cuerpo con el cuerpo emocional. Cuando el cuerpo emocional está muy integrado y el cuerpo físico está integrado con el cuerpo emocional, entonces surge la integración mental. Debe integrarse no solamente el cuerpo emocional, que es Kama, con la mente mana, sino que la mente inferior, manas inferior, debe también equilibrarse con la mente superior. Porque como sabéis, la mente es dual. Hay un aspecto concreto y otro abstracto. Y más allá de esta cosa existe el plano búdico. Es decir, que lo que hace el Antakarana es unificar la parte concreta con la parte abstracta de la mente. Y lo que hace el iniciado es establecer contacto entre la mente superior y el plano búdico. Bueno, pues el plano búdico, el Antakarana, por decirlo de alguna manera, que va al plano búdico, es aquella línea inverosímil, inenarrable, que va desde la mente superior al plano búdico. Es en concreto, entonces ya no puede haber, para siempre, jamás, no puede existir dolor. El dolor humano desaparece. Y no sabemos nada del dolor divino, por lo tanto no podemos hablar del karma de los dioses. Y nos está vedado esto porque forma parte de las grandes iniciaciones planetarias. Pero sí podemos hablar del karma humano y cómo podemos extirparlo. Yo digo que cuando estamos muy enfocados, muy expectantes, el karma no existe. Hacer la prueba de que cuando estáis expectantes, muy serenos, el karma no está. Y la prueba de que existe el karma es que miráis siempre un reloj, porque tardan las horas en pasar. Y cuando el karma no existe, el reloj es un instrumento solamente de, casi que social, de relación, que mide el tiempo cronológico. Pero hay un reloj en el infinito que busca también, o que te está controlando el tiempo psicológico. Más adelante un reloj todavía más extenso, que es el karma causal, que es el reloj causal. Y es muy bonito hablar del reloj causal, porque cuando este reloj causal marcaba cierta hora, de acuerdo con el cosmos infinitos, muchos de nosotros encarnamos juntos, o formando unos antes y otros después, haciendo una especie de avenida para las almas que venían después. Así se forma un grupo cuando existe un contacto con la jerarquía. Incluso, normalmente, en las relaciones normales de las personas corrientes, existe este encarnar en grupos. Y ahí que existe la similitud de aspiraciones, la similitud o semejanza del propósito, y singularmente un afecto sincero. Esto forma parte del contexto del pasado, que se reproduce en el presente buscando las avenidas que conducen al futuro. Y en el futuro nos extraña que nos encontremos juntos de nuevo. Más todavía, existe el karma de los dioses. Existe también una federación universal de dioses, o de logos. Existen familias de logos, familias de dioses.
Sin ir más lejos, nuestro universo es el resultado de una conjunción magnética establecida entre el logos de la Osa Mayor y el logo de las Pléyades, con una respuesta de la constelación del Perro o del Can. Esta conjunción magnética aglutinó dentro de un espacio cósmico determinado aquello que sería el principio del universo. Y cuando todo estaba preparado, cuando se realizó la concepción cósmica entre el logo de la constelación de la Osa Mayor y la Osa de las Pléyades, vino la respuesta desde la estrella Sirio de la constelación del Perro. Y este es el logo solar. Así que, para más datos, el logos cósmico dentro del cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser, es el Padre cósmico del cual sabemos ya algunas constelaciones. Primero, parte de la constelación es el Perro, otra constelación es la Osa Mayor y otras Pléyades. Y quedan tres más que son desconocidas todavía, que el discípulo tiene que averiguarlo por sí mismo, según dice el tibetano, porque es una cosa que no podemos hablar divagando. Pero esto sí, porque es muy claramente se ve. El origen septinar del hombre obedece a la conexión que existe magnéticamente hablando entre las 7 estrellas de la Osa Mayor masculinas y las 7 estrellas de la Osa Menor, hay de las Pléyades, que son femeninas. Hay también una relación con la Osa Menor a través de la estrella polar, que aparentemente es el eje hasta el cual dirige nuestro destino como planeta Tierra. Hay también una dirección hacia la cual se va acercando progresivamente la inclinación del eje de la Tierra, de 23 grados 28 minutos, hacia las estrigaciones de las Pléyades. Y se nos dice que es cuando el hijo se va aproximando a su madre. Ahora nuestro universo es muy joven todavía, en comparación con lo que tiene que vivir. Por lo tanto, tiene todavía una atracción entre el hijo, el logo solar, y su madre, que está en las Pléyades. Y las estrigaciones es el centro hacia el cual el eje de la Tierra está girando. Entonces, el madre e hijo, la constelación de las Pléyades, o estas estrigaciones, más nuestro planeta, nuestro universo, constituirán un triángulo cósmico con la Osa Mayor. Y entonces se dice que nuestro logo recibirá la cuarta iniciación cósmica. Bueno, nos hemos apartado un poquito, me parece, de la pregunta inicial. ¿Podrías matizar un poco la diferencia o el por qué el Raja Yoga viene de Shambhala y no de la jerarquía? Sí, bueno, pues yo eso lo podría decir de una manera muy experimental, constituye parte de una experiencia espiritual mía. Por lo tanto, tendréis que aceptarlo o negarlo o dudar, porque yo no puedo hacer más que decir lo que yo vivo. Ahora, decir, por ejemplo, que mi yoga viene de Shambhala, porque estoy seguro. Como estoy seguro también de las energías que están actualizando los ramas de la jerarquía, y están pasando progresivamente de la jerarquía o del aspecto amor al aspecto voluntad, del aspecto propósito de la divinidad. Porque estamos entrando ya, estamos acercándonos a un punto entre el cual el Kali Yuga se convertirá en el Dvapara Yuga. La edad de hierro está entrando en la edad de bronce. Y naturalmente, esto es una enseñanza islámica y lo tengo que poner constantemente como algo que no puedo probar. Como nadie puede probarnos, por ejemplo, que un kalpa tiene 4.320.000 o 4.320.000 millones de años. ¿Cómo podemos decirlo? Exacto, son billones. ¿Cómo podemos probarlo? Ya me equivoco porque no lo sé. Pues entonces, si nos equivocamos en esas cosas que no podemos probarlas, tampoco podemos probar, por ejemplo, que esto viene tan malo. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta de que la mente ha fracasado en su intento de llevarse al hombre a descubrir la verdad, hay que aceptar que existe en alguna parte de nosotros mismos una región inexplorada
que no corresponde a todos los tópicos establecidos hasta aquí con base en la jerarquía. Y entonces hay que situar un factor, que es el factor de Shambhala, actualizándose a través de los ramas de la jerarquía. Yo puedo decir que muchos de nosotros estamos sujetos a la presión del primer rayo. De ahí las dificultades y las crisis de nuestra vida. Lo cual no sucedería si fuese una impresión solamente de la jerarquía. Analizar, eso sí, eso podéis probarlo por vosotros mismos. Analizar lo que habéis vivido de un año hasta ahora. Y os dais cuenta como progresivamente una parte de vosotros está surgiendo, emergiendo hacia una realidad completamente nueva, que nada tiene que ver con todo cuanto fue estructurado en el pasado, que no niega nada ni afirma nada, pero que está viviendo en una vida completamente distinta. Porque no olvidemos que nuestros tiempos no son peores ni mejores que los del pasado. Dentro de la rueda cíclica del universo, pero sí que podríamos afirmar que son completamente distintos de todas las eras que nos han precedido. Pues bien, esta cosa nueva, esta realidad nueva es Shambhala, dentro del cual el fuego de Fuad va reemplazando poco a poco el fuego de Kundalini. Es decir, que vendrá un día en la vida de las razas humanas que irán apareciendo en que Kundalini no está en el centro Sahasrara, sino que estará situado en la Anahata, en el centro del corazón. Incluso Pablo de Tarso decía: el hombre es tal como piensa en su corazón, y sin embargo el corazón no piensa, sino que es la mente que piensa. Luego él veía, adivinaba que para esta era la fuerza del pensamiento tendría que venir por la fuerza del corazón y no simplemente por un estímulo mental. Es decir, que si analizamos la historia, si analizamos todo cuanto sabemos, lo estudiamos a la luz de la razón y de la lógica, para evocar de nosotros la intuición, nos daremos cuenta que vivimos en una época completamente distinta. Además, la bomba atómica es una pequeña corriente de energía del primer rayo, la única que puede destruir la materia y liberar la energía. Y cuando hay la iniciación, el maestro te comunica a través del feto iniciático una energía pura que proviene de Shambhala, que proviene del primer rayo. Pues todas estas cosas están sucediendo, son recientes. Porque ¿qué significa 45 años o 40 años o 50 años o 1000 años? Ante la inmensidad de ciclos, medios en bambantas, en calpas, en matalpas, esto es cantidades increíbles de tiempo. Es decir que para un maestro un siglo no tiene importancia, porque el maestro o la jerarquía proyecta para miles de años. Y más cuando se trata, por ejemplo, de un lobo dentro de una cadena que está programando toda su vida a través de 7 rondas, en la cual cada ronda, el mismo lobo planetario, está preparando 7 planetas en cada una de las rondas, con sus razas respectivas y sus subrazas también. Es un trabajo inmenso que yo no prefiero detallar porque mi mente no detalla mucho, y esto es una cosa que me lo tengo que confesar. Es una mente muy abstracta y a veces difícil de comprender. Pero hay una vivencia en esta mundo intelectualidad quizá. Lo que yo digo se podría decir mucho mejor si mi mente fuese intelectual, pero lo que interesa es que lo que siente se pueda manifestar. Yo doy una expresión del primer rayo, dulcificado con el segundo siempre. Tengo mis reacciones como todos los seres humanos, y esto lo habéis visto, no tengo que ocultarlo. Pero estoy seguro de cuando digo una cosa que es verdad. Hay una seguridad, y eso es intuición. Ahora bien, cada cual debe evocar de sí la intuición para decir, ¿esto es verdad o esto es solamente una ilusión? Es un trabajo de que cada cual debe desarrollar.
Además, no se puede llegar a la iniciación sin haber alcanzado un cierto grado de intuición. No se puede analizar a todo individuo por el intelecto, ni iniciarlo porque tiene muchos conocimientos esotéricos. Lo primero que hace un maestro es ver la luz en la cabeza, que nada tiene que ver con el intelecto, sino que tiene que ver con la fuerza del propósito. Y cuando el maestro ve el propósito, que es cuando surge la luz en la cabeza, tendrá intelecto el discípulo, o tendrá una mente incipiente, o tendrá una mente vacía, que será producto de mucho tiempo pasado dentro de meditaciones sostenidas y de profundas interrogantes en su vida. Que cuando una persona hace con intuición no es porque la ha alcanzado por obligación del Espíritu Santo, o quizás si el Espíritu Santo sea el mismo, inspirándose a través del tiempo, y que los conocimientos que uno va evocando son sus conquistas del pasado, que los aprovecha de una manera distinta de cómo aprovecha el pensador intelectual. Es como si una flecha lanzada desde la supraconsciencia o desde el yo superior se clavara en el mundo de los recuerdos sin pasar por la conciencia habitual. Es el caso que decíamos ayer, cuando la mónada en la quinta iniciación se manifiesta a través del cuerpo físico sin pasar por el triple cuerpo. Tiene la mónada y el cuerpo físico, nada más. Pues bien, en el caso del Agni Yoga se trata de un caso parecido, o del iniciado, que recién ahora empieza a trabajar dentro del plano búdico, que es que todo su problema, toda su fuerza mental, se proyecta hacia el mundo físico sin pasar por el intelecto. Esa es una forma de, digamos, de decir lo que es la intuición. La intuición va directamente a un objetivo. No pregunta ni responde, simplemente dice es. Y naturalmente, si no se tiene intuición, siempre existe la duda del interrogante. Porque el intelecto es como la ardida presa dentro de una jaula. Constantemente está dando vueltas. En tanto que la persona que tiene contacto intuitivo nunca se pregunta la razón de las cosas, las acepta simplemente. Y es un aceptar natural. No hay condicionamientos, no hay dudas, no hay interrogantes. Simplemente hay afirmación o negación en cualquier situación dada. La duda está excluida por completo. Es decir, paradójicamente, cuando la persona deja de tener la voluntad individual es cuando realmente no se puede equivocar. La equivocación siempre pertenece al libre albedrío o la capacidad de decidir que quiero. De decir quiero esto o quiero. De este conflicto entre el de decisión. Ahora bien, cuando existe la intuición, y hay que evocarla a través del silencio, a través de la expectación, entonces todo lo ves claro. Hay que enfocar solamente la intención, no la mente, en un nivel superior, serenamente expectante, y entonces reflejar aquello que tú descubres, que vas viendo. Y eso será tan bello, tan bonito, de acuerdo siempre con la mente intelectual, ahí está, donde la mente intelectual debe trabajar. Al recibir el impacto de la intuición, entonces al recibir el impacto la mente se expansiona, es como un abanico de cosas. Y depende entonces de la riqueza del contenido intelectual del discípulo para expresar aquellas verdades. Así que veremos a través del tiempo grandes discípulos con grandes capacidades de expresar las verdades, y lo vemos a través del tiempo. Desde este pequeño centro, ese centro de unidad mental, hasta el centro superior de la cabeza, y lanzarse a la aventura del espacio. ¿Qué es lo que pasa después? En este vacío tremendo, en este miedo tremendo, que este miedo incapacita para tener intuición. Entonces tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. La soledad. No sabemos qué hacer con la soledad. Cuando estamos solos, escapamos. Tenemos miedo a afrontar aquella situación. Y si no se afronta esa situación, no tenemos jamás intuición. Porque aquella soledad es el camino directo que va
desde el mano superior al plano búdico. Y entonces es cuando empezamos a practicar también yoga. Has hablado ahora del discernimiento de la intuición, pero ¿podrías hablarnos de la telepatía? Porque en tu libro hablas de que es muy importante en los aspirantes y todo esto, que es la telepatía. Entonces, de alguna forma, sé que es muy difícil porque imagino que el desarrollo de esto va conforme va haciendo, ¿no? Pero ¿hay alguna forma de tratar de avanzar un poco sobre la telepatía? Bueno, pues yo diría que la serena expectación tiene como consecuencia la telepatía. La telepatía es la capacidad que tiene el hombre de comunicarse, digamos, mentalmente, sin pasar por el aspecto físico. En un cuadro de relaciones humanas tenemos que conversar, tenemos que establecer relaciones, digamos, físicas. En cambio, con la telepatía se establece contacto con otra persona a través de la mente, teniendo en cuenta que hay 7 registros telepáticos, que son los 7 niveles o subniveles del plano mental. Y lo que está en el plano mental superior, por ejemplo, establece comunicación telepática con un maestro, porque aquel subplano está teñido con sustancia búdica. Y el otro subplano tiene contacto de los discípulos de la rama entre sí. Los demás son cuadros de personas de tipo mental. Y cuando llegamos a la región Kama-Manásika, que es los 2 primeros subplanos que están aliados con los planos superiores, del subplano superior, del plano astral, entonces hay una mezcolanza, que es lo que utiliza actualmente la humanidad, que se equivoca porque no sabe el mecanismo de esto. Es decir, que ser telepáticos es una ley de la naturaleza en el discípulo. Y hay muy poca gente que sea realmente telepática, como hay tan poca gente que sea realmente mental. Somos muy emocionales. Y el campo del discípulo, aún actualmente, es el Kurukshetra, o el plano emocional. El plano astral es el campo de batalla del discípulo. Porque todos somos emocionales. Entonces hay discípulos que están en contacto entre sí a través del plexo solar con una pequeña porción de la mente. No todos, algunos. Precisamente en la que se acaban de... Bueno. Ya. Ok. Yo estoy seguro que todos tenemos registros telepáticos. En uno u otro nivel. Nos vamos a discutir cuál es el nivel que cada cual actúa. A veces decimos, es una corazonada. Me parece que va a pasar esto. Y pasa que no, sucede. ¿Te das cuenta? ¿Estás seguro? Y cuando dicen, bueno, esto es una ilusión, dice, estoy seguro. Entonces hay la telepatía más la intuición. Hay un registro telepático que no puedes confirmar nunca. Queda flotando en lo vacío. Pero cuando llega el registro telepático más la intuición, que es verdad, sucede el hecho. Y muchos de nosotros hemos tenido registros telepáticos durante el sueño, dentro del cual hemos establecido contacto quizá con un maestro. Pero, ¿qué pasa? Al maestro no lo hemos visto físicamente. Entonces, cuando queremos reflejar la gloria del maestro, nuestra mente tiene que suministrar el sucedáneo, como digo yo, y entonces surge el maestro que tienes que te enseña cátedra en el plano físico, que te enseña físico, matemáticas, porque es lo más parecido al maestro en su propio plano. ¿No te das cuenta? Porque el plano astral, y nos vamos a subir más arriba, es tan distinto del nuestro que forzosamente las imágenes que registra nuestra mente en aquella dimensión, al pasar al cerebro físico, evoca los recuerdos subconscientes que por asociación y semejanza se parecen a aquello que has visto. Pero ni el color, ni la forma, ni la situación es igual que en el plano físico. Entonces tú ves un sueño rodeado de cosas raras, de cosas simbólicas. Y el problema de los hombres que se dedicaban a estas cosas, que llevaban profetas o magos,
son aquellas personas que veían el cuadro de situaciones de la persona en un plano y en el otro. Y nadie puede ser mago si no tiene clarividencia. Porque un mago sin clarividencia no sabe cómo actuar, no sabe dónde actuar, no sabe cuáles son los elementales que está controlando, o los devas más o menos superiores que están bajo su control. Por esto, cuando las personas vienen a la vida con ciertos dotes, con ciertos poderes psíquicos, es porque han sido conquistados en una etapa anterior. Y están viviendo estas existencias físicas de una manera casi esto, porque queda todavía parte del poder que tenían. Y muchos de los medios actuales que no son telípatas, sino que están gravitando sobre el plexo solar y están estableciendo comunicación con el plano astral. Pero esto no tiene nada que ver con la telepatía. La película de Luna, si ustedes se dieron cuenta, hablaron de meditación mental, y esto es prácticamente una aberración. O mediunidad, exacto, mediunidad astral, mental. La mediunidad siempre es astral. No existen revelaciones de los maestros en el plano astral, sino que existen relaciones telepáticas desde el plano mental, y el maestro jamás se relaciona astralmente con sus discípulos, aunque sabe del estado emocional de los discípulos mirando su aura etérica, porque al maestro no se le engaña fácilmente. Vamos, no se le engaña fácilmente. Es como engañar a un ángel, porque un ángel no se le puede engañar porque percibe por todas las partes de su ser, y el hombre solamente percibe por un centro de percepción y de acumulación de memoria. Y naturalmente, cuando a un ángel le preguntas, por ejemplo, una cosa y te contesta, tú quedas así, porque es otra magnitud, es otra dimensión, y cuando quieres ocultarle algo, de reírse, porque está dentro de ti, si quieres, y está dentro, fuera, en todos los momentos, situaciones del tiempo. Sí, sí, pero el problema está que una de las reglas islámicas, por esto he hablado de los ángeles, de establecer contacto con ciertos ángeles es ser telépata, porque hay muchos ángeles, los Agnivatas por ejemplo, una de cuyas huestes son los ángeles solares, o la cuarta jerarquía creadora, tienen que ser invocados por la mente. Y no serán los Agnisurias que tienen que ser invocados por el corazón. Con simple aspiración emocional puedes captar la fuerza de un ángel, siempre que esta aspiración sea pura. Y aún en los pueblos de alta montaña se encuentran ángeles de estas características, típicamente de color azul, casi índigo. Fuera de los pueblos. Sí, en las alta montaña, digo. Montaña. Porque entonces se juntan todos los espíritus del campo, los espíritus de los bosques, los hadas de las flores, y todos están comandados de una u otra manera por este ángel. Y los ángeles están protegiendo ermitas, pequeñas ermitas perdidas en una alta montaña donde no hay nadie, y sin embargo el ángel todavía está revelando todos los misterios acumulados por gente sencilla. En cambio, bueno, voy a terminar la idea, En cambio, en las iglesias es pobre la proporción de ángeles que existen en los sacramentos. Casi que prácticamente no existen ángeles en los sacramentos, porque los sacerdotes han perdido la capacidad telepática y la capacidad de espiritualidad que poseían los antiguos sacerdotes, que antiguamente debían ser iniciados en el arte del contacto angélico. Se ha perdido toda esta gloria, entonces todo cuanto surge es una especie de mixtificación de los misterios. Fijaos bien, hay un momento en la misa, si habéis asistido a una misa, que cuando levanta el sacerdote el cáliz, se produce un momento de silencio que es de expectación. Si el sacerdote tuviese el poder que tenían los antiguos sacerdotes de invocar los ángeles, entonces
alrededor de su figura saldría una luz. Se extendería a todos los cielos. Tal como pasaba con los antiguos ritos atlantes, con todos cuantos estuvieron en contacto con los ángeles de la naturaleza. Y poder contactar ángeles, esto lo puedo decir, pero es una prueba que he experimentado muchas veces, en ciertos lugares recónditos. Por ejemplo, tener la prevención hacia el Vaticano y hacia la Basílica de San Pedro. Y sin embargo, en una visita a la Basílica de San Pedro, contacté un ángel de gran categoría espiritual. O contactamos porque venía Lenorti y los amigos también. Y me di cuenta de que era un ángel, que no era otra cosa que un ángel con su poder magnético. Y esto lo relato en el libro que publicaremos ahora. Pero el caso es que hay una difusión de energía que sale del corazón, que da sensibilidad. Y otra energía que es telepatía pura, que pone en contacto la mente del discípulo con la mente de un ángel. O con el aspecto mental de un ángel, porque no me atrevería a decir que los ángeles tengan mente. Porque si perciben por todo su ser, no pueden tener una mente localizada como el hombre, aquí en este punto, en el entrecejo. Incluso cuando se puede ver de un ángel, se ve muy distinto del ser humano. Y es que ves los ojos, pero no tiene ojos. Ves y no tiene nariz. Ves manos, pero no tiene manos. Y hace ver aquello que tú tienes en tu mente. El ángel es así. No es así, le dice no, pero demuestra lo que tú eres, o lo que tú piensas que es un ángel. Y hay dificultad de ver lo que es un ángel en sí. O dónde va. Otra cosa. Es que voy haciendo esta especie de explanación de la idea, porque tiene que ver con la telepatía. Porque existen los ángeles telepáticos, que son un grupo de ángeles que son los que regulan el movimiento telepático en el mundo, que son los que regulan las corrientes de energía llevadas por la telepatía, que unifican la mente de los discípulos con el maestro y de los maestros con todos sus discípulos, o de los discípulos entre sí, o de seres humanos que tienen simpatía. Siempre a través de un movimiento telepático existe un ángel, o un grupo de ángeles. Me refiero siempre a ángeles de tipo mental, de la categoría de agnismatas o de ángeles solares, pero en un nivel inferior, en un nivel de relaciones humanas. Lo que quería decir es que el maestro tibetano, por ejemplo, dice que no se quiere ocupar del problema de la telepatía, pero da ciertas indicaciones. Una... ¿De acuerdo? Sí, sí. Es decir, por esto digo que hay niveles de telepatía, dentro del cual el discípulo o persona puede ser telepática en algún nivel, lo cual viene precisamente marcado por el destino kármico del hombre. Su capacidad de síntesis. No se puede ser telepático sin haber desarrollado una gran capacidad de síntesis. Y el síntesis, como sabemos, no es el extremo de una tensión, sino el centro de un equilibrio. Cuando decimos, por ejemplo, síntesis, creemos que es una meta. Nada de eso. Síntesis es un equilibrio. Entonces, un mensaje telepático será recibido correctamente en el nivel que sea si existe realmente un equilibrio en la vida del discípulo. Luego, de acuerdo con lo que estamos diciendo, no hay que preocuparse poco ni mucho de ser telepáticos, porque si estamos muy interesados en el propósito, si el propósito y nosotros somos la misma cosa, y no hacemos una distinción entre el yo y su propósito, sino que nos convirtamos en el propósito, entonces seremos telepáticos por añadidura. Es decir, que no es una norma ser telepático. Es decir, voy a practicar tu yoga, el Raja Yoga, por ejemplo, para ser telepático. ¿Por qué? Somos telepáticos en cuanto dejamos de pretender serlo. Porque siempre que perseguimos con interés, un interés realmente humano, hacia cierto punto,
¿A qué punto queda limitado siempre por este interés humano? Cuando vemos una cosa y hacemos como científico, el científico está investigando, no se preocupa del fruto de las investigaciones, está investigando y prueba una y mil veces hasta que encuentra o descubre algo. Pues bien, el descubrimiento de algo se puede decir que viene después de una serie de tentativas dentro del trabajo del discípulo científico. De la misma manera que podemos decir que la intuición es la suma infinita de todos los esfuerzos de lógica que hemos practicado a través del tiempo. Cuando la lógica es tan correcta y tan impersonal que ya no tienes que preocuparte por ser lógico, entonces viene la intuición. Entonces, como consecuencia, hay que ser muy lógicos y utilizar el discernimiento, porque para llegar al yoga anteriormente hay que practicar el discernimiento y la discriminación. El discernimiento siempre está más allá de la discriminación. La discriminación separa, va extendiendo el campo de percepción. Pero el discernimiento elige cuando la discriminación ha acabado su trabajo. Pero es un fenómeno conexo, desde el cual la discriminación y el discernimiento van casi juntos. En un tiempo equilibran, en ese sentido, hasta que se produce una síntesis de alguna realidad que se está buscando. Pues bien, cuando se llega al término de ese trabajo, viene al yoga. Ahora diréis, hay que esperar llegar a este punto para empezar a actualizar Bhakti Yoga. Yo os diría, podéis estar serenamente expectantes cuando estáis practicando el discernimiento. ¿Por qué? Si al practicar el discernimiento hay una serena expectación o una observación muy profunda sobre el motivo del discernimiento, estáis practicando el yoga. Así que no es tan difícil de realizar como parece a simple vista, porque os lo matizo quizá un poco exageradamente diciendo que tenéis miedo de lanzaros al gran vacío. Pero es que realmente vacíos hay en cada momento de nuestra vida. Y os preguntáis a veces por qué esa tristeza que me invade en estos momentos no hay causa aparente. Siempre hay vacíos dentro del ser que te llevan a ciertas direcciones. Lo que pasa es que cuando tenemos un vacío buscamos automáticamente la seguridad y cogemos un libro o vamos a buscar la televisión porque aquello nos repele. Hay una reacción contra de cada estado, un miedo, digamos, y entonces viene la distracción, y cuando hay distracción no puede haber serena expectación. Y esto nos ocurre a todos. Por lo tanto, todos no podemos arrojar ninguna la primera piedra, porque todos adolecemos de esto. Todos tenemos, precisamente, una capacidad de ver las cosas a nuestra manera, lo cual no significa que veamos las cosas tal cual son. Pues bien, estamos luchando por presentar las cosas a nuestra manera, según hemos aprendido o según creemos que debe ser, pero nunca sabemos si aquello realmente lo real, la verdad. Bien, una forma de descubrir si es verdad es afrontando las situaciones que crea esta verdad, y esta verdad siempre se matiza dentro de esos estados de vacío interno que nos suceden constantemente o que nos condicionan constantemente. Y cuando estamos enfrentando una situación de tristeza o de alegría inmoderada, hay quien está, pues ¿qué me pasa hoy? También puede ser un vacío dentro de la conciencia, porque ha venido sin ton ni son, como la tierra. ¿Sabes? Es una cosa que hay que verlo en su dimensión más pura. Se presenta porque se presenta, y dicen, bueno,
lo aceptamos, pero no estudiamos el caso. Cuando existe este poder inmenso, esta soledad inmensa, todos nos refugiamos en el prejuicio o en aquello que puede causarnos una satisfacción. Si la persona afronta las situaciones, que no las afronta, simplemente las pospone a largo plazo, entonces la vida del individuo sería cánicamente más corta y la dicha más larga, que es lo que intento decir cuando el tiempo se hace más pequeño y el espacio más inmenso. Cuando el tiempo es cero y el espacio es infinito, se produce la liberación. Pero el espacio nuestro es cada vez más limitado y el tiempo más extenso. Y como que el tiempo es más extenso que el espacio, siempre estamos mirando el reloj. Y estamos viviendo así, mirando el reloj. Y no nos preguntamos el movimiento que estamos realizando cuando miramos el reloj. Aquí hay un vacío de conciencia en mirar el reloj. Es inconsciente. Porque no estamos atentos a nuestro trabajo, no estamos atentos a las situaciones. Estamos viviendo el proceso histórico inmersos dentro del proceso histórico. Y lo que persigue a Nilda es ver la historia parte de uno. No sentirse parte de la historia y sin embargo crear la historia. Y ahora viene el por qué hay que separar todos los problemas del hombre para poder resolverlos. Porque si el hombre está dentro de sus problemas, ¿cómo va a poder resolverlos? Todo es fácil de explicar, ¿verdad? Pero difícil de realizar. Sin embargo, es una tarea que hay que hacer. Pertenece a la nueva era. Pertenece a Shambhala. Y cuando hablo de Shambhala, os ruego que, no que meditáis, sino que estéis atentos a Shambhala. Lo que puede significar Shambhala en vuestra vida. Y ver cómo cambia vuestra vida. Porque Shambhala está encima de vosotros, trabajando, laborando, induciendo vuestras actividades, dotándoos de fuerzas que antaño carecíais de ellas. Es decir, elevándoos por encima del propio Antakarana construido. O iniciando el Antakarana que faltaba construir para llegar a ciertas alturas, a través de las cuales ya podéis percibir la gloria de la jerarquía de los maestros. Hay que pasar por estos trances, ¿verdad? Todos sabemos esto. Y estamos aquí por algo. Siempre digo, estamos aquí por alguna razón. No es que quiera que os preguntéis la razón, porque esto limitaría la capacidad intuitiva, sino que seáis conscientes de que habéis venido aquí por algo y que este algo es un descubrimiento que os corresponde a vosotros. Cómo nos hemos encontrado en situaciones y cómo está cambiando vuestra vida. Pues bien, esto es Shambhala, este cambio incesante, este fuego que está adentrándose dentro del corazón, esto es Shambhala. Exacto. Y es una cosa que hay que verlo muy claramente, sin afirmarlo y sin negarlo, simplemente observando. Pues voy a la meditación ahora.